Acompañantes de viaje, hoy nos vamos de recorrido a una zona que quizás algunos de ustedes no conozcan. Bienvenidos a los humedales del Santa Lucía. Los humedales de Santa Lucía forman un ecosistema que abarcan un total de 20.000 hectáreas entre los departamentos de Montevideo, San José y Canelones, y es área natural protegida. La conexión entre el río Santa Lucía y el río de la Plata forman el sistema de humedal salino costero de gran relevancia para el país y es parte, como decíamos, del Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Si bien el área tiene diferentes accesos en puntos de estos departamentos, nosotros iremos por uno de esos ingresos, el extremo sur del humedal, sobre el pueblo Santiago Vázquez, en el departamento de Montevideo, justo en el límite antes de ingresar al departamento de San José. Arribamos a Santiago Vázquez. A unos 22 kilómetros del centro de Montevideo encontramos esta tranquila población que sabe disfrutar indudablemente del río Santa Lucía. Y es a partir de acá que nos maravillamos con el famoso puente de la Barra de Santa Lucía, el cual une Montevideo con San José. Dicho puente fue inaugurado en 1925 y dado que el río Santa Lucía era muy utilizado para la navegación comercial, se diseñó el puente con un tramo giratorio para permitir el paso de las embarcaciones. A partir de 2005, cuando queda inaugurado el puente que vemos al lado en Ruta 1, este viejo puente queda solo para tránsito local. Comenzamos desde acá nuestra caminata hacia el conector del humedal. La corta caminata transcurre en un entorno de tranquilidad, con el marco del puente, el sol ya empezando a bajar y varias personas que lo eligen como descanso por un momento, también para pasear o pescar. Si nos adentráramos por el río, nos encontraríamos con el barrio privado Marinas de Santa Lucía, con hermosas casas frente al río. Cada año se realiza en esta zona la Fiesta del Río. Son 3-4 días de eventos, feria artesanal, artistas en vivo, plaza de comidas, desfiles terrestres y náuticos. Una fiesta en la que participa muchísima gente. Llegamos acá al centro de visitantes, centro de interpretación de los humedales de Santa Lucía. El horario es de 8:30 a 18:45, aunque nosotros lo encontramos cerrado, seguramente por la situación de sanidad actual del país. Esta caminata nos lleva a encontrarnos primero con el Yacht Club y también desde este lugar, más precisamente de Caminos del Agua, salen recorridos de canotaje por el río y sus humedales. Una opción seguramente muy interesante para realizar. Llegamos al conector del humedal. Tendremos acá una pasarela que nos irá llevando por esta zona entre la tierra y el medio acuático. Numerosa fauna habita esta zona. La calma y el silencio nos sirve para admirar un entorno único.
En el Parque Natural de los Humedales del Santa Lucía encontramos diferentes ecosistemas: bosque nativo y matorral, pradera, bosques asociados a bañados y humedales. Pero, ¿qué son los humedales? Es un ecosistema de transición entre el ambiente terrestre y el acuático. Son lugares de tierras bajas, presentan agua en forma temporal o permanente y una vegetación adaptada a las condiciones de inundación. Los mismos son importantes porque mejoran la calidad del agua, previenen la erosión, controlan las inundaciones, albergan una alta biodiversidad, entre otras muchas cosas. Cruzando el conector nos encontramos con un camino, de este lado sí transitable para vehículos, que discurre junto a la pista de regatas del río, un lugar con mucha tranquilidad para ver el atardecer. Muchos lo eligen también para pescar. Volvemos sobre nuestros pasos y mientras el sol sigue cayendo, regresamos a nuestro punto de partida bajo el puente. Si hacen el recorrido desde Santiago Vázquez, como lo hicimos nosotros, el coche lo deberán dejar debajo del puente de la Barra, luego el trayecto será solamente a pie. Descansamos un poco más en este lugar del Santa Lucía y ya les comento cómo entrar a ver esta parte del humedal desde la pista de regatas. La otra opción que tienen es entrar desde Caminos Camalotes a la zona de la pista de regatas y podrán ir en coche hasta el comienzo del conector solamente, teniendo luego que continuar a pie. El vehículo lo pueden dejar ahí, el camino no tiene salida, tendrán que retornar por donde comenzaron, en Caminos Camalotes. ¿Conocían esta zona? ¿Verdad que vale la pena ir un lindo día soleado a disfrutar de la misma? Acompañantes de viaje, esperamos les haya gustado este recorrido. Si es así, no olviden suscribirse y darle like. Hasta la próxima vez que volvamos a decir bienvenidos a Uruguay.